vamos a orar para comenzar la clase del día de hoy. ¿Ya? Papito amado, te damos gracias, Señor, por tu amor incondicional. Gracias, Papito amado, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque sin duda nos has amado hasta el día de hoy. Has cuidado de nosotros, Señor. Nos has dado tantas cosas maravillosas, Papito. De verdad que hay tanto que agradecer. Tenemos tanto que agradecerte, Señor, porque sin duda, Señor, en medio de la dificultad, en medio de la adversidad que vive el mundo entero, Señor, tú has guardado de nosotros. Gracias, papá, por este amor eterno. Gracias, Señor, por sostenernos, por ser nuestro guardador. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. Romanos, la gracia, el poder del Evangelio. Miren, el libro de Romanos yo creo que es la obra más maravillosa de Pablo con respecto a la gracia. Pablo en todas las epístolas que escribió, él obviamente enseñaba de la gracia y hacía alusión a la gracia, ¿ya? Pero el libro de Romanos es maravilloso. Miren, yo no creo que nadie pueda tener una buena revelación de la gracia si no ha comprendido el libro de Romanos. El libro de Romanos es esencial para comprender la gracia. Sin duda la puedes conocer, yo no digo que no, pero una buena revelación de la gracia, una persona que tenemos una buena revelación de la gracia, debemos conocer Romanos para tener esa buena revelación de la gracia, ¿ya? El Evangelio es el mensaje más básico del Nuevo Testamento y lamentablemente es el más incomprendido, ¿ya? ¿Por qué se llama Romanos la gracia y el poder del Evangelio? Porque en este libro de Romanos que ha causado tanta discrepancia entre muchos y problemas para entenderlo, hay muchas personas que tienen problemas hasta yo tuve muchos problemas para entender el libro de Romanos. Yo decía, pero ¿cómo va a ser que Pablo hable de esto y se pase para allá y luego a esto y luego para allá y luego a esto y luego para acá? Cuando fui aprendiendo y estudiando el libro de Romanos fue cuando comencé realmente a entender y a darme cuenta de que el libro romano es una joya. El libro de Romanos fue escrito para explicar el Evangelio para cualquier persona, ¿ya? Para que cualquiera pudiera entenderlo. Repito, el libro de Romanos fue escrito para explicar el Evangelio a cualquier persona, para que cualquiera pudiera entenderlo. Pablo simplificó tanto el libro de Romanos que en realidad necesitamos ayuda para mal entenderlo. Porque el libro de Romanos, si lo leemos realmente con detenimiento y con profundidad, el libro de Romanos es para explicar el Evangelio a cualquiera lo puede entender. Entonces la ayuda que necesitamos con Romanos es para malentenderlo. Y lamentablemente de esa ayuda para malentender la palabra y el Evangelio tenemos demasiada. Hay mucha de esa ayuda. Miren, vamos a partir por Romanos capítulo 1, versículo 16. Yo quiero que vaya a su Biblia y vamos a Romanos capítulo 1, versículo 16 y dice lo siguiente. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Lo vamos a leer de nuevo. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Miren, la palabra evangelio que se ocupa aquí, que vemos también, lo vamos a ir viendo también en otras citas bíblicas. La palabra evangelio que aparece aquí tiene un significado y el significado es noticias demasiado buenas para ser verdad. Noticias demasiado buenas como para ser verdad. Ese es el correcto significado de la palabra evangelio, ¿ya? Pero como estas noticias eran demasiado buenas para ser ciertas, se puede decir que son increíbles, en ese tiempo esta palabra no se usaba, ¿ya? Pongámonos en contexto. La palabra evangelio no se usaba, se comenzó a usar en el libro de Romanos. Es de las pocas veces. Se usó en el libro de Hechos, luego en Romanos y en Gálatas. Esta misma palabra evangelio, ¿ya? Hay muchas personas que dicen que al usar la palabra evangelio no justifica la palabra. O sea, decir evangelio no justifica la palabra porque nada es demasiado bueno como para ser verdad, ¿ya? Entonces,
el Evangelio sí son buenas noticias, son tan buenas, son increíbles, que son demasiado buenas como para ser ciertas. Eso es lo que significa el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios, ¿ya? Y está hablando de la gracia, ¿ya? Entonces, el Evangelio es el poder de Dios y está hablando de la gracia. Pero miren, hay algo importante en esto, cuando leemos otra vez en el versículo 16 que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Está diciendo aquí que él no se avergüenza del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, el Evangelio es el poder de Dios. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas noticias, la gracia. Es fácil entenderlo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo. Porque este Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Entonces, está diciendo, aquí Pablo está diciendo, que cuando entiendes el Evangelio o la gracia de Dios, este poder se activa en tu vida. Cuando entendemos el Evangelio o la gracia de Dios, este poder se activa en nosotros. Por eso Pablo dice, este Evangelio es poder de Dios. Esta gracia es poder de Dios. Amén. Vamos a ver al siguiente versículo. Romanos 1, 17. Dice, la justicia de Dios no es... A ver, denme un minutito, por favor, para buscar bien esta cita. Romanos 1, 17. A ver si es que la tengo bien para no equivocarme. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lo leemos de nuevo, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Notemos, hagamos algo notar en lo que estamos leyendo aquí en Romanos 1:17. Dice que la justicia no es revelada por la ley. ¿Lo leemos de nuevo? Miren, dice que porque en el Evangelio, ya Pablo está hablando del Evangelio, de la gracia, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe para fe. ¿Ya? Entonces, la justicia de Dios no se revela por la ley, no se revela por una buena obra. Y tampoco se revela por una buena obra para hacer otra buena obra, sino que es revelada por fe y para fe. La gracia es revelada, el Evangelio es revelado por fe para fe. Y la justicia de Dios no es revelada por la ley, de ley para ley, ni obra por obra, sino de fe para fe. ¿Por qué insisto en esto? Porque hay muchas personas que piensan que el pecado es algo que detiene el poder de Dios. El pecado no detendrá el poder de Dios para la salvación en tu vida, sino que lo que la detendrá es confiar en tus buenas obras. El pecado no detiene el poder de Dios en nuestra vida. El pecado no detiene el poder de Dios en nuestra vida. Lo que sí detiene el poder de Dios en nuestra vida es confiar en nuestras propias obras. Cuando nos apoyamos en lo que nosotros podemos hacer, en cuán buenos somos, en las cosas buenas que podemos hacer, en si diezmas, en si vas a la iglesia, en si tienes una buena vida, si no tienes problemas con los vecinos, si hablas bonito.
Si tú descansas y confías en eso, eso va a detener el poder de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque vas a estar tan enfocado en hacer para merecer que vas a estar buscando tu propia justicia. Y va a ser una autojusticia. Y ya no va a ser la justicia de fe para fe, sino que va a ser por la ley. Y ya no va a servir. Tenemos que aprender a recibir la justicia de Dios por medio de la fe. Vamos a ir por favor a Efesios capítulo 2, versículo 8. Acompáñeme a Efesios capítulo 2. Versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces la justicia de Dios se recibe por gracia a través de la fe. Esa es la manera en que nosotros podemos recibir la justicia de Dios. Dios jamás va a quitar su poder a causa de que nosotros fallemos o pequemos. Dios no quita su poder de nosotros. Es por eso que son buenas noticias, demasiado buenas para ser ciertas, para ser verdad. Porque independientemente de que nosotros fallemos o pequemos, el poder de Dios no se irá. Dios tampoco se va. Dios tampoco deja de amarte. Y es eso lo que le cuesta a la gente comprender de la gracia. Para muchos es demasiado bueno para ser cierto. ¿Cómo es posible que siendo tan malos, Dios nos ame tanto? Es la pregunta que la gente se hace. Eso es la gracia. Eso es la gracia de Dios, que independientemente de cómo seamos nosotros, de nuestra vida, de las decisiones que tomemos, del comportamiento que tengamos, independientemente de eso, Dios jamás quitará su poder de nuestra vida. Jamás. Esas sí son buenas noticias, demasiado buenas para ser ciertas. Ese es el Evangelio. Eso era lo que predicaban los apóstoles. Eso era lo que predicaba Pablo. Pero lamentablemente a lo largo de los años y la religión han cambiado y han pervertido totalmente el mensaje cuando lo han mezclado con la ley. Este era el Evangelio que Jesús enseñó, que Jesús vivió, y el que fue revelado también a Pablo y fue enseñado hasta el día de hoy. Estas sí son noticias demasiado buenas como para ser ciertas. El problema es que cuando las personas enseñan o escuchan este mensaje de gracia, de que el Evangelio son estas noticias demasiado buenas, la mentalidad religiosa de las personas inmediatamente dice: bueno, entonces, ¿qué pasa con el pecado? Suena como a que les estás dando chipe libre, como decimos en Chile. Suena a que les estás dando libertad para el pecado. La gente no necesita permiso para pecar. La gente peca igual, con permiso o sin permiso. La gente no necesita una aprobación para pecar o un permiso o una licencia para pecar, porque ya lo hacen. Y no estoy aprobando el pecado, no estamos aprobando el pecado. Pablo no aprobaba el pecado. Pero esa es la reacción que normalmente tienen las personas religiosas. Pero muchos piensan que es necesario concientizar a las personas del pecado y de lo malos que son y de cuánto han fallado y del infierno. Pero ¿saben qué? Las personas ya saben que han pecado. Las personas saben que han fallado. Las personas saben del infierno y saben del cielo. Lo que las personas necesitan escuchar es el mensaje de la gracia. Es que independientemente de su comportamiento, es que no importando cuánto haya fallado, el amor de Dios está ahí. Dios está ahí. Su poder está ahí para ellos, disponible. Por medio de la fe y para fe.
Eso es lo que la gente necesita oír. Amén. Vamos a Romanos, capítulo 1, versículo 18 y 19. Romanos 1, 18 y 19 dice lo siguiente. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con la injusticia la verdad. Porque lo que es de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Notemos que aquí dice, les es manifiesto. Esto quiere decir que a ellos ya se les fue revelado. La gente sabe que es pecadora. La gente sabe también que necesita un Salvador. Pero lo que la gente muchas veces ignora es que esa salvación está disponible para ellos. Y que no necesitan hacer absolutamente nada más que creer para tener acceso a un sinfín de beneficios maravillosos. Aparte de la salvación, obviamente. Bueno, que incluye la salvación. Entonces, hay un conocimiento intuitivo dentro de ellos para saber que están haciendo mal. Pero hay algo que de lo cual nosotros debemos estar muy conscientes. Nosotros no fuimos llamados para condenar a la gente de su pecado, sino para convencerlos que la única manera de recibir justicia o pararse confiados delante de Dios es poniendo su fe en lo que Jesús hizo por ellos, no a través de algo que ellos hayan hecho. No fuimos llamados para condenar a la gente. El ministerio que se nos fue entregado a nosotros, independientemente de la labor que usted desarrolle en la iglesia, si es que ese congrego tiene una iglesia. Independientemente de eso, a los creyentes se nos fue dado un ministerio, y ese es el ministerio de la reconciliación. Jesús vino a reconciliar al mundo con Dios, a la humanidad con Dios. Y nosotros debemos contar esta buena noticia. ¿De qué? ¿Cuál buena noticia? Que Jesús vino a reconciliar al mundo, a la humanidad con Dios. De que el momento en el que tú crees en Jesús, el pecado ya no se te cuenta. Ya no son contados tus pecados porque fueron pagados en la cruz por Cristo. De que ya no vas a ser condenado, de que ya no eres condenado ni juzgado, sino que a través de Jesús eres amado incondicionalmente. Gloria a Dios. Miren, vamos a leer Lucas capítulo 18 del versículo 9 al 14. Lucas capítulo 18 del 9 al 14 y dice lo siguiente. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entendamos el contexto y entendamos cuál es el significado de la palabra. No es humillarse, sino ser humildes, reconocer nuestra posición. Miren, ¿cuántos hay que se consideran justos por sus obras? ¿Cuántos hay? ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, pero si yo voy a la iglesia, yo me congrego? Yo no digo garabatos, diríamos en Perú lisuras, groserías, no sé cómo le dirán en Argentina o en Estados Unidos o en México. Aquí son garabatos, en Perú son lisuras. No, pero si yo no digo lisuras, ¿cómo? Todo está ok, todo está súper bien.
he sido justificado por mi boca, por mi lengua, porque hablo bonito. ¿Cuántas veces hemos pensado eso? Pero está clara la palabra, diciendo que no somos justificados por lo que hacemos, sino por Jesús. Él nos justificó por medio de la cruz, por medio del sacrificio de la sangre derramada, es que nosotros hemos sido justificados, somos justos. Romanos capítulo 9, versículo 30 al 32. Romanos capítulo 9, versículo 30 al 32. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Lo leemos de nuevo, dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Leemos aquí entonces que hay dos tipos de justicia. La justicia por la ley y la justicia por la fe. Justicia por la ley y justicia por la fe. Usted dirá, ya, me perdí. ¿A qué se refiere? La justicia por la ley es la que podemos llamar autojusticia. Es aquella que pensamos que podemos ganar con nuestros actos. Por eso dice, ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Sí, que nosotros éramos gentiles, hemos alcanzado la justicia que es por fe. Pero el pueblo de Israel, que buscaban la justicia por la ley, no la han alcanzado. La justicia por la ley está basada en el comportamiento, en nuestro propio comportamiento. Otra forma de decirlo sería autojusticia. La verdad es que nadie se comporta lo suficientemente perfecto como para ser justificado por su comportamiento. Nadie. ¿Quién de nosotros podría ser justificado por nuestro comportamiento? Pero miren, me gustaría que fuésemos a Isaías capítulo 64, versículo 6. Cuando yo leí esta cita bíblica de Isaías, quedé asombrada. ¿Ya? Y yo creo que creo con todo mi corazón de que esto te va a ayudar a entender de que hacer algo para merecer o para buscar algo de Dios no tiene ningún sentido. Y desde ya te digo que has perdido tu tiempo. Si toda tu vida has hecho cosas para merecer algo de Dios, para buscar algo de Dios, para conseguir algo de Dios, has perdido tu tiempo. Isaías 64, versículo 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Silencio. Dice, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Yo creo que no hay nada, absolutamente nada que agregar. Santiago capítulo 2, versículo 10 dice lo siguiente, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Estamos hablando de los dos tipos de justicia. Justicia por fe y justicia por la ley. Justicia por creer en Cristo o justicia por tus obras. ¿Cuál será mejor? Para muchos, durante muchos años, incluso para mí, era mejor ganarse las cosas. Porque lo regalado sale caro.
Y era mejor ganarse las cosas, que te cueste, o sea, tu esfuerzo las cosas. Puede que en la vida diaria el esfuerzo sea muy necesario. Esfuérzate y sé valiente, claro que debemos esforzarnos. Pero con respecto a la salvación, no hay absolutamente ningún esfuerzo que tú y yo podamos hacer para lograr algo a nuestro favor. Excepto creer en Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. En otras palabras, lo que hemos leído en Santiago. Si hay 100 cosas que hacer y las 99 la hiciste bien y una mal, todas están mal. Así era la ley. Así era buscar la justicia por la ley. Si tú has cumplido la ley y piensas que has cumplido la ley, no estoy hablando simplemente de la ley que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Eso es parte de la ley. Pero la ley era más de 600 mandamientos, incluyendo lo que se comía, incluyendo los tipos de vestidos o cómo debías vestir. Y si incumplías uno, te hacías acreedor de todo el castigo de la ley, que era la muerte. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿justicia por fe o justicia por la ley? ¿Justicia por medio de Cristo o justicia por mis obras? Y la pregunta con la que te quiero dejar el día de hoy. ¿Eres como el fariseo o como el publicano? No estoy hablando de tus acciones. No estoy hablando de lo que haces o no haces. Estoy hablando de la confianza. ¿Confías en lo que haces por el Señor o en lo que Él ha hecho por ti? Repito la pregunta. ¿Confías en lo que tú has hecho por el Señor o en lo que Él ha hecho por ti? Medita en esa pregunta. Lamento mucho si esto produce un dolor de cabeza en ti, pero es necesario que comencemos a vivir y a experimentar y conocer la gracia de Dios. ¿Y sabe qué? Esto te va a dar la libertad de servir al Señor por amor, por convicción, por gratitud. Te dará la libertad que necesitas para vivir sin juicios, sin límites, sin limitaciones. Te dará la gracia, te dará la libertad y te dará el descanso de comprender que independientemente de cuál sea nuestro comportamiento, hay una gracia disponible para nosotros. Hay una salvación disponible para ti. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir estudiando el libro de Romanos. Estamos solo en la introducción. Mantente conectado con nosotros para que aprendamos del libro de Romanos, aprendamos de la gracia. Yo te animo a que tú leas el libro de Romanos. Lento, pero léelo las veces que sea necesario, una y otra vez. Profundicemos en este libro maravilloso, es una obra maestra del Espíritu Santo. Profundicemos en el libro de Romanos.